Continuamos aquí en la sede de Comics, Comunidades Indígenas de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba. Vamos a conversar en los siguientes minutos con Miguel Yuco. Él es un dirigente histórico indígena, no solamente en la provincia de Chimborazo, sino de todo el país. Uno de los fundadores de Ecuarunari y todo lo que significa este movimiento indígena que ha dado pasos fundamentales y que ahora tienen ya propuestas diferentes y esquemas diferentes que muchos han considerado alejados de las bases indígenas en el país. Miguel, bienvenido a la Agencia Andes. ¿Y cómo califica usted el actual momento político que está viviendo el país? Gracias por la entrevista. El Ecuador vive un momento, diríamos, especial, porque luego de todo el proceso del modelo excluyente, corrupto, estamos viviendo un proceso de cambio. Y este proceso de cambio genera reacciones, y estas reacciones están precisamente liderados por esa gente que acabaron con el país, acabaron la dignidad de hombres y mujeres, empobrecieron a mucha gente en el Ecuador, y por lo tanto es un momento que esa gente que antes arruinó al país, que excluyó en diferentes aspectos, desde los espacios públicos que el Estado ecuatoriano lo tuvo y lo sigue teniendo, entonces esa gente en este momento se han levantado y lamentablemente hay gente impensada que le están haciendo el juego, que están haciendo eco, que están siendo en definitiva utilizados. Esto es lo que vive el Ecuador en este momento. Contradictoriamente, hay ciertos sectores de la dirigencia indígena, especialmente de la CONAIE o de Ecuarunari, que justamente están aliados con sectores que usted determina y que usted lo ha dicho hace poco momento, que excluyeron, que feriaron al país y que causaron mucho retroceso y mucho daño al Ecuador. Lamentablemente hemos visto a Carlos Pérez, presidente del Ecuarunari. De hecho, él no ha sido partícipe del proceso organizativo y de lucha que el Ecuarunari ha enfrentado en el país. Aquí precisamente en esta provincia, en uno de los cantones, en el cantón Colta y en la parroquia Juan de Velasco y en Tepeyac, en el tiempo que Monseñor Proaño estuvo acá, se constituyó este glorioso Ecuador Runakunapak Richarimu, y que sus siglas es el Ecuarunari. Y se tuvo que enfrentar el proceso de reforma agraria, se tuvo que enfrentar el proceso hacendario, el proceso de dominación de estas gentes, y por lo tanto creo que el señor Pérez esto no vivió. ¿Y él no representa para usted al sector de Ecuarunari? Lamentablemente no está representando el pensamiento, el interés de estos sectores que se organizaron en ese tiempo. Y el pensamiento de organizarse en el Ecuarunari era para no estar bajo la dirección de los organismos que se identificaban con la Iglesia Católica, para no estar bajo la dirección de los partidos políticos, para defender el interés de las y los indígenas de las respectivas comunidades del centro y de lo que tiene que ver norte y sur del país, en lo que tiene que ver a la sierra. Ese era el pensamiento, y Monseñor Proaño puso lo siguiente: si ustedes no se organizan y no luchan por dignificar a ustedes mismos, nadie los va a hacer. Entonces, por lo tanto, el señor Pérez no es de este sector, como ustedes han visto, y por lo tanto no confiamos en su discurso que está haciendo de tratar de desvalidar una lucha, un proceso, una historia. Precisamente el Ecuarunari hizo todo lo posible para que se constituya la CONAIE. El Ecuarunari sirvió de base social, de base histórica de lucha, y por eso es que la CONAIE surge en 1983, el Ecuarunari en 1972. Entonces esto no debemos dejar de señalar, y quienes tratamos de ser consecuentes
con esos intereses, con ese esfuerzo, con los muertos, con las luchas, nosotros no podemos estar a favor de la gente que nos hicieron el daño en aquellos años, en aquel entonces. Miguel, usted, como hemos dicho hace poco, es un dirigente histórico indígena aquí en Chimborazo y a nivel nacional, uno de los que propició justamente con el pensamiento del Monseñor Leonidas Proaño el nacimiento de Ecuador Runari, que como ha dicho sirvió de base para el nacimiento posterior de la CONAIE. Los sectores que usted estuvo involucrado tuvieron participaciones políticas importantes y llegaron en su momento determinado con Lucio Gutiérrez, por ejemplo, a ser parte incluso del gobierno. Ahora han sido determinantes en lo que significó la presencia de Movimiento País y del presidente Correa aliado con sectores indígenas importantes. ¿En qué momento se desvía el pensamiento de la dirigencia indígena de la CONAIE Ecuador Runari y no sostiene lo que es lo esencial, la base, que es el apoyo a las comunas, a las comunidades, a las parroquias y buscando reivindicar sus intereses? Nosotros sostenemos por demás válido la presencia de Jesús, que es más de 2000 años. Nosotros sostenemos y rechazamos la desgracia que nos pasó cuando vinieron los españoles, que es más de 500 años. Nosotros validamos porque luchamos por el retorno a la democracia y nosotros validamos la constitución de la organización tanto de la Confeñae de la Amazonía, del Ecuador Runari de la Sierra y de la CONAICE de la Costa y la propia Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, nuestra gloriosa organización que tuvo el acierto de aglutinar en su seno al 75% de comunas, pueblos y nacionalidades del Ecuador, y esto lo supimos porque tuvimos que hacer un censo interno para poder solicitar la educación intercultural bilingüe que se dio en el gobierno de Rodrigo Borja. Nosotros hicimos las luchas para que las comunidades tengan tierra, y eso fue lo del 90. Nosotros constituimos al Pachacutic para luchar dentro de la institucionalidad, y bueno, ha habido alcaldes, prefectos, diputados en mi tiempo, asambleístas. Usted mismo fue diputado de Pachacutic. Lamentablemente en algunos casos no ha trascendido la presencia. Yo recuerdo en mi presencia 96-98, siempre estuve luchando contra los corruptos, siempre luché por el convenio 169, eso lo conseguí, y por unanimidad con diputados de derecha. Entonces digo, como signos, ahí está el testimonio, el ejemplo de nuestra presencia en la institucionalidad. Entonces, por lo tanto, el mandato nuestro siempre era que sea el Estado plurinacional. Eso se dio en el 2008. Nosotros planteamos en 1990, ya pasó algunos años, pero hoy tenemos. ¿Y ahora qué planteamos? Ahora planteamos el diálogo en el marco correcto que debe ser un diálogo. No hay diálogo si no hay respeto. Creo que en el Ecuador tenemos la posibilidad en este momento de dialogar en el marco del respeto, de dialogar para hacer posible ese Estado plurinacional que está en la Constitución. Exactamente. Miguel, hay un asunto que es importante y quisiera determinar. El primer levantamiento y gran levantamiento indígena en el Ecuador cumplió 25 años justamente, pero hoy se está hablando de otro levantamiento, auspiciado por la dirigencia de Pachacutic también, de la CONAIE, por supuesto de Ecuador Runari, la actual dirigencia. ¿Qué diferencias encuentra usted entre lo que fue el primer levantamiento, que cumplió 25 años, y lo que es este levantamiento anunciado por la dirigencia del movimiento indígena? De hecho, toda acción hay que mirar los objetivos que se plantean, los actores que ahí participan, las estrategias que utilizan. Todos estos elementos es vital para todos, para saber si han tenido éxito o no han tenido éxito. Nosotros, un objetivo histórico era el rechazo a la presencia española por todo lo que sucedió.
en unos cuantos años, 75 millones en el Abya Yala de seres humanos se acabaron. Entonces, objetivos claros. Y la presencia de, a pesar de eso, que estábamos presentes y que estábamos presentes con una propuesta. Entonces, una claridad. ¿Y por qué hicimos el levantamiento? Porque no había oídos, pues. Porque esos gobiernos eran explotadores. Esos gobiernos eran demagógicos. Esos gobiernos no respondían al interés más que todo de los pobres. Entonces los pobres nos levantamos para decir nosotros también somos seres humanos, nosotros también somos ecuatorianos, nosotros también somos parte de este Estado ecuatoriano. Para eso nos levantamos. Ahora en cambio tenemos ya una constitución. Entonces por lo tanto ahora ¿qué hay que plantear? Todas estas reivindicaciones nuestras hoy está en la constitución escrita como Estado plurinacional. Entonces ahora el interés que nosotros tenemos es que se ponga en práctica lo que está en la Constitución a través de políticas públicas. ¿Y qué pasa ahora con este levantamiento entonces? El planteamiento de ahora es que han hecho un combo, como saben en las comidas hablas de combo, han hecho un combo los malvados y también nuestros compañeros caen en ese combo. Es lamentable que eso haya sucedido, a mí me da mucha pena, porque lamentablemente Jorge Herrera a lo mejor no sufrió. Jorge Herrera no sufrió lo que nosotros sufrimos, el asunto de la pobreza, el asunto de no poder ingresar a la escuela, el asunto de que los padres de unos no tenían para comprar un cuaderno y por eso yo soy el ejemplo. Cuarto grado tuve y pensó que mis padres como eran analfabetos, mis padres, mi mamá y mi papá, entonces pensaron que cuarto grado ya era suficiente para desenvolvernos peor si no tenían antes educación en analfabetismo. Ahora vean, esta realidad ha cambiado. Entonces no hay un mínimo de similitud y también hay que ubicar el carácter que tienen las luchas. El asunto de un levantamiento es algo sagrado para los indígenas, porque es la máxima acción para conseguir algo que se aspira, la máxima acción. Entonces no se puede nomás, o sea, es la batalla final. Y por eso recordarán lo del 90, la dimensión que tuvo. Y conseguimos, ¿cuántas tierras conseguimos? Tuvimos que, el Estado tuvo que poner el dinero a través del Ministerio de Bienestar en ese tiempo, a través del Banco de Fomento, pero también la iglesia puso un fondo de tierra para que los compañeros tengan. Entonces eso, por lo menos en la sierra, fue una conquista así objetiva y concreta. Y así podemos seguir señalando. Entonces en este momento se plantea, ¿no es cierto?, una serie de aspectos, pero sin dialogar. Yo no sé cómo entenderán ellos de decir que porque van a hacer tales acciones, no sé si el gobierno central, los prefectos, en los municipios, las juntas parroquiales, ya les van a responder, no alcanzo a entender. Entonces, por lo tanto, hay un abismo tenaz entre lo que se propuso en el 90 y entre lo que hoy están planteando. Usted, finalmente, ¿usted cree que las bases del movimiento indígena están confundidas, entienden la realidad? ¿Cuál es su reacción? Yo, por estar acompañando a la dirigencia del movimiento indígena, estoy vinculado directamente con las bases. Y en nuestras reuniones estamos conversando. O sea, ¿qué es lo que se plantea? Necesitan semilla mejorada. Muy bien, ante el Ministerio de Agricultura. Se necesita riego, la infraestructura de riego que hay que mejorar. Muy bien. El asunto de la educación intercultural bilingüe hay algunas dificultades y es propio del desconocimiento. El señor ministro o la señora ministra que esté al frente no entienden de lo indígena. Y para eso es la participación nuestra, para hacerles entender, para que consideren y apliquen el Estado plurinacional. Ese es el diálogo que se requiere. Yo he dicho, eso es, hay que escucharnos, porque nosotros ya somos sujetos, ya no somos objetos. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que todo lo que se ha conseguido se pueda aplicar, se pueda sostener y para mejorar. Pero gobierno
y ciudadanía, gobierno, autoridades, gobierno, comunidades Las indígenas. bases están por el diálogo entonces, Nosotros por conseguir estamos y las saludamos respuestas. el diálogo, el último con 2 ejes que ha planteado, porque nosotros ya con la experiencia que venimos dialogando 2 años ya, entonces esa es la posición no de Miguel Yuco, sino más bien de las organizaciones que han venido conversando con el gobierno ya 2 años. ¿Y qué daño le haría a la dirigencia indígena y al mismo sector indígena un fracaso del levantamiento? Yo pienso que toda acción tiene sus réditos y por lo tanto, luego de todas estas acciones, la dirigencia tendrá que valorar lo que muchos compañeros hemos expresado antes que se dé, a ver si hemos tenido razón y nosotros también, porque esa es una democracia, nosotros también estamos escuchando a la dirigencia y ellos plantean tal cosas, puede ser que yo esté equivocado, vamos a ver, pues esa es la democracia. Y esos son los gobiernos también que tienen que saber escuchar al pueblo. Yo creo que por ahí está la situación. Lo que sí tenemos que cuidar es el asunto de la utilización que se está haciendo y el asunto de la violencia. En nuestros levantamientos nosotros cuidábamos, poníamos comisiones para que se vigile y que ninguna persona trate de cometer un acto incorrecto, porque cuando están cientos de miles de gente es incontrolable y por eso hay que ser responsables para controlar. Ahora se ha dicho, por ejemplo, una de las acciones es cerrar las carreteras, es impedir el libre tránsito, y esa ya es una acción de violencia que va en contra, digamos, del libre tránsito de las personas, de las mismas comunidades. ¿Qué acciones van a tomar las bases para impedir estas situaciones? En concreto, lo que tiene que ver a lo indígena, a lo del campo, es que no participan en eso. O sea, es una mejor actitud no participar en esas cosas que va a afectar, va a atentar a los recursos nuestros mismos. Los recursos son de los ecuatorianos, o sea, como los gobiernos administran y todo lo demás, pero de ahí es nuestro. Entonces nosotros arruinar las cosas que tanto nos cuesta sería inconcebible. Entonces, por lo tanto, esperemos que eso no suceda, esperemos que se observe muy bien. La Constitución da derecho, está la resistencia, pero hay que hacer en el marco que nos permite para no violentar. Muchas gracias por atender a la Agencia Andes. Gracias a ustedes. Hemos conversado con Miguel Yuco, dirigente histórico del movimiento indígena ecuatoriano, de cara a lo que significa la coyuntura política que está viviendo el país. Justamente aquí en la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo y en la sede de comunidades indígenas de Chimborazo, Comich, hemos dialogado sobre este y otros elementos de importancia y de coyuntura para el país.